Buen día, compañeros y compañeras y todos los que vean este podcast. Bueno, vamos a tratar de que sea un podcast. Mi nombre es Alejandro Maya Varela. Estoy estudiando la ingeniería en mecatrónica en la Universidad Unifraile. Mi docente es la doctora Marisela Sánchez, que es la que nos puso a hacer este podcast, claro. Voy a hablarles, ella nos da la materia de química. Voy a hablarles pues, de algunos temas de química, que son estequiometría, ecuaciones químicas, peso atómico y peso molecular, fórmulas moleculares, balanceo de ecuaciones, por tanteo y por redox. Okay. Vamos a comenzar con el primero, que es estequiometría. La estequiometría es la información de las cantidades de los reactantes y productos en una reacción química. Esta se basa en que la cantidad de reactores es igual a la cantidad de los productos y que los compuestos tienen una composición fija. La palabra estequiometría deriva del griego estocheo, elemento, y metrón, medida. Fue aplicada por Jeremías Benjamin Richter en 1792. Un coeficiente estequiométrico es el número que aparece delante de una fórmula química en una ecuación. Por ejemplo, en la reacción de descomposición del agua, que es H2O, se produce hidrógeno H2 y oxígeno O2 en forma de gases, que sería, aquí hice unas pequeñas diapositivas para tratar de entendernos. Como pueden ver, este sería el ejemplo: 2H, 2O y 2HO. ¿Sí? Continuando. En este caso, el H2O y el H2 tienen un 2 como coeficiente estequiométrico, mientras el O2 no tiene ningún coeficiente. Esto significa que dos moléculas de H2O se transforman en dos moléculas de H2O y una molécula de O2, que es oxígeno. La estequiometría está presente en la vida cotidiana. Cuando hacemos un pastel tenemos que usar unas cantidades fijas de ingredientes, reactantes para obtener este pastel, producto. Utilizamos más polvo de hornear que harina, el resultado probablemente no sea el más deseado. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que la estequiometría es algo que usamos en la vida cotidiana. O sea, el ejemplo más fácil puede ser alguna receta, como en este caso es el de algún pastel. Pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay que seguir unos pasos y tener lo adecuado para poderlo hacer, que es una taza de harina, una taza de leche, 300 gramos de chocolate, 4 huevos. Entonces ya todos esos, se hace la mezcla y pues ya tenemos el pastel. ¿Qué pasaría ahí? Pues un ejemplo sería que si ponemos más agua, pues no va a quedar adecuado. Si ponemos más chocolate, pues entonces ya no sería. Entonces tenemos que tener unas cantidades de pasos y cantidades que tenemos que seguir para que todo esto funcione. Entonces este es algún ejemplo. El siguiente tema son la ecuación química. Vamos a ver qué es la ecuación química. Es una presentación esquemática de algunas de las características de una reacción química. También puede decirse que la ecuación química describe los cambios que experimentan las diferentes sustancias que intervienen en una reacción. En la ecuación química se colocan las fórmulas y símbolos de las diferentes sustancias participantes, señalando claramente el número de átomos de cada elemento presente en los compuestos, el cual aparece como un subíndice y no pueden cambiarse al balancear la ecuación. Por ejemplo, una ecuación química general, pues una reacción química es un reactivo y productos. Sería A más B, serían reactivos, esto es igual a C más D, son productos. La ecuación química debe aparecer balanceada, es decir, el número de átomos tanto de reactivos como de productos deben ser iguales. De esta manera se obedece la ley de la conservación de la materia. Es deseable que los números usados en balancear las ecuaciones sean números enteros. Estas ecuaciones no revelan los pasos consecutivos ni por qué mecanismos los reactivos se transforman en productos. Es por eso que si bien
son muy útiles para entender hacia dónde va una reacción química. Nos permite comprender sus aspectos moleculares ni cómo se ve afectada por determinadas variables, tales como el pH, viscosidad, tiempo de reacción, velocidad de agitación, entre otros. Ahora vamos a ver las partes de una ecuación química. Básicamente hay tres partes principales en una ecuación química: los reactivos, los productos y las flechas que indican el sentido de la reacción química. En la ecuación química aparecen todas las sustancias que funcionan como reactivos y todas las que son productos. Estos grupos de sustancias aparecen separadas por una flecha que indica que el sentido de la reacción. Los reactivos se ubican a la izquierda de la flecha y los productos a la derecha. La flecha significa que se produce y está orientada de izquierda a derecha, aunque en las reacciones reversibles hay dos flechas equivalentes y paralelas, una dirigida hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Sobre la flecha suele colocarse el símbolo indicando que la reacción se usó calor. Pues es como un tipo triángulo. Y aquí podemos ver que tenemos nada más una flecha que va hacia la izquierda, y si tuviéramos dos, pues sería equivalente a izquierda a derecha. Aunque la reacción es reversible, sería una reacción reversible si tuviéramos dos flechas. Balanceo de las ecuaciones químicas. Es un requisito imprescindible que las ecuaciones químicas estén debidamente balanceadas. Para ello se colocan un número llamado coeficiente estequiométrico, siempre que sea necesario. Dicho coeficiente debe ir delante de las sustancias que aparecen como reactivos o productos. Esto es así para lograr que el número de todos los átomos de los elementos que aparecen como reactivos sean exactamente igual al número de ellos que aparecen en el producto. El método de balanceo de ecuación química más sencillo es el de tanteo. Estados físicos de los componentes de las ecuaciones químicas. Estado físico de los componentes de las ecuaciones químicas. En algunas ecuaciones químicas se señalan como un subíndice en el estado físico de las sustancias. Para ello se usan en castellano las siguientes abreviaturas: S para el estado sólido, I para el estado líquido, G para el estado gaseoso y AC solución acuosa. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Peso atómico. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es el peso atómico. El peso atómico comprende a todas aquellas cantidades físicas adimensional, la cual es entendida como la razón de todas las masas que comprenden los átomos dentro de un elemento. Su utilidad radica en que permite la medición cuantificada de los componentes y o sustancias presentes dentro de una reacción química a través de su relación con la masa molar, la cual es la masa de un mol de dicha molécula. Es decir, permite calcular las cantidades de materia presente en una sustancia determinada, lo cual es de suma importancia en el estudio de las reacciones químicas. Para medir de forma matemática el valor correspondiente de un peso atómico, en primer lugar se debe calcular el valor de la masa atómica de un isótopo del elemento químico estudiado. Esta masa corresponde al número de protones y neutrones que contiene dicho isótopo. Luego debe calcularse el cociente entre la masa atómica de un isótopo del elemento y de un 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. De esta manera se calcula el peso atómico relativo en dicho isótopo. No sé si estoy pronunciando bien isótopo. Este cálculo debe realizarse para cada isótopo existente del elemento químico. Posteriormente se debe multiplicar el valor del peso atómico relativo a cada isótopo por su abundancia relativa porcentual, calcular la sumatoria de dichos valores y por último derivar entre 100 para conocer el peso atómico relativo al elemento químico. Vamos con el otro tema, que es el peso molecular. Espero que vaya muy bien este podcast. Vamos al siguiente tema, que es peso molecular. El peso molecular es
El peso molecular no es lo mismo que la masa molecular. Existe una diferencia significativa entre los dos. La masa molecular mide la cantidad de materia de los átomos de una molécula. En cambio, el peso molecular es la medida de fuerza que actúa sobre la masa molecular. Sin embargo, en química, el término de peso molecular hace referencia a la masa molecular, que es la suma de las masas de todos los átomos de un elemento. La masa molecular es una medida de magnitud que señala cuántas veces la masa de una molécula es superior a la unidad de masa atómica. Se expresa en unidades de masa atómica UMA, son las siglas. ¿Cómo se calcula la masa molecular? Para saber cómo calcular la masa molecular es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. Isótopos. No sé, tengo problemas con eso. Isótopos. Son átomos de un mismo elemento que tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto varían en su masa. Peso atómico. Es el promedio de peso de todos los isótopos de un elemento. Aparece en la tabla periódica de los elementos y se expresan en unidades de masa atómica, UMA, las siglas. El cálculo de la masa molecular se realiza según la fórmula molecular del compuesto. El número de cada tipo de átomos se multiplica por masa molecular y luego se suma a la masa de los otros átomos. Las formas moleculares o geometrías son críticas para el reconocimiento molecular y la función 1. La geometría molecular o forma de las moléculas se pueden deducir a través de la teoría de reproducción de los pares de electrones de capa de valencia. Las moléculas se pueden clasificar de acuerdo a la complejidad de una constitución. Moléculas discretas presentan un número definido de átomos, ya sean de iguales elementos o de distintos elementos químicos. Macromoléculas o polímeros se llaman así a las cadenas moleculares de gran tamaño. Fórmulas moleculares. La fórmula molecular es una representación de una molécula de un compuesto, en la cual se indica mediante un símbolo químico los átomos de todos los elementos presentes en el compuesto y en el número de ellos. Cada átomo viene acompañado de una subíndice. Las fórmulas moleculares tienen la limitación que no indican los enlaces de los diferentes átomos de moléculas, ni su relación especial tal como se lo expresa la fórmula estructural en algunos casos. No es específica, por ejemplo, C6H12O6. Sería este ejemplo. Es la fórmula molecular de la glucosa, la lactosa y la fructosa. Existen un conjunto de reglas para la disposición de átomos en una fórmula molecular. Para las sales iónicas, por ejemplo, cloruro de sodio, primero se coloca el símbolo del catión, Na positivo, y luego el símbolo del anión, Cl negativo. Por esto la fórmula molecular del cloruro de sodio es NaCl. La fórmula molecular de los compuestos orgánicos se escribe colocando primero el símbolo del carbono, C, seguido del símbolo del hidrógeno, H, y luego los restantes átomos. Por ejemplo, la fórmula molecular del ácido acético es C2H4O2. Como ven, aquí estamos hablando de la fórmula molecular. Es el otro tema que debo de hablar. ¿Cómo sacar la fórmula molecular? Hay varios pasos. Vamos con el primer paso, que es usual la expresión de la masa de los elementos de un compuesto químico en una forma porcentual. Debe realizarse entonces un cálculo sencillo para transformar los porcentajes másicos de los diferentes elementos en una masa expresadas en gramos. El segundo paso es, conociendo la masa en gramos de cada uno de los elementos y una masa atómica, se pueden obtener el número relativo de cada átomo o el número de moles de cada átomo dividiendo la masa de cada uno de los distintos elementos entre su masa atómica. Tercer paso, se dividen los números relativos de todos los átomos entre el número relativo del valor
del valor menor. Los valores de la proporción mínima deben de ser números enteros. En caso de que un valor de la proporción contenga un decimal, debe hacerse una corrección que haga desaparecer tal decimal. La corrección consiste en multiplicar todos los valores de la proporción por un número que vuelva entero a todos los valores. Por ejemplo, si un valor de la proporción mínima es de 1.25, se debe multiplicar todos los valores por 4, ya que 1.25 multiplicado por 4 es igual a 5, un número entero. Método de balanceo. Aquí vamos a hablar ahora de otro tema, que es el método de balanceo por redox. El método de balanceo por redox es aquel que permite balancear las ecuaciones químicas de las reacciones redox, que de otra manera resultarían un dolor de cabeza. Aquí una o más especies intercambian electrones. La que los dona o pierde se llama especie oxidante, mientras que la que los acepta o gana es especie reductora. En este método es primordial conocer los números de oxidación de estas especies, ya que revelan cuántos electrones han ganado o perdido por mol. Gracias a esto es posible balancear las cargas eléctricas escribiendo las ecuaciones electrones como si fueran reactantes o productos. La imagen superior muestra como efectivos los electrones negativos, es una I negativo, sería el símbolo, que se colocan como reactivos cuando las especies oxidantes los ganan, y como productores cuando las especies reductoras los pierden. Nótese que para balancear este tipo de ecuaciones es necesario dominar el concepto de número de oxidación y reducción. Por ejemplo, aquí tenemos algún ejemplo, que es especie oxidante más N de electrones negativos, es un producto, se llama reducción. Y la especie reductora es un producto más electrones negativos, esto es la oxidación. El siguiente tema es balanceo por tanteo. El balanceo por tanteo consiste en un método de ensayo y error que busca asegurar que se cumpla la conservación de la materia en una ecuación química para una determinada reacción. Esto es igualar los números de átomos de los reactivos y productos. Así no se desvanecerá ni se crearán átomos de la nada. Dependiendo de la premura, suele ser una operación entretenida que refuerza los entendimientos acerca de los coeficientes y subíndices estequiométricos. Aunque no lo parezca, el balanceo por tanto implica el dominio de muchos conceptos aplicados casi de manera inconsciente para quienes incursionan en la química. Ejemplo. Pues bueno, ahora os voy a presentar algún ejemplo. Considerar la siguiente ecuación química, que es Fe más Cl, que sería hierro más hidrógeno, cloro, que sería ácido clorhídrico. Como ven, más Fe se separa, FeSl, 3 más H2. Para balancear esta ecuación se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1, identificar los elementos presentes en la ecuación, pues ya los vimos aquí, que es hierro, hidrógeno y cloro. ¿Sí? El paso 2 es contar la cantidad de átomos de cada elemento en cada lado de la ecuación. ¿Sí? Pues sería contar de este lado y de este lado de la ecuación. ¿Sí? Ese sería el segundo paso. El tercer paso es añadir coeficientes de los compuestos necesarios. Seguiría. Paso 4, verificar que la ecuación esté correctamente balanceada. Y aquí ya tenemos el ejemplo de la ecuación correctamente balanceada. ¿Sí? Con estos pasos se va a sacar ya la ecuación balanceada. ¿Sí? Como pueden ver, pues este es el podcast. Estos fueron mis temas que me tocó. Espero y si se entiendan. Pero bueno, y si me voy a la fama, pues también. No podemos hacer otra cosa.
Bueno, pues esto fue todo por hoy. Nos vemos, como dirían los de los podcasts, en el siguiente episodio. Vamos a hablar de otros temas más de química. Por el momento, pues sería todo. Y pues quiero saludar a toda mi audiencia, como dicen los podcasts. Y pues bueno, saludos para todos y para la maestra Marisela, que no se vaya a reír de mí ni me vaya a poner un apodo. ¿Sale? Bueno, pues sería todo. Espero que haya sido entendible. Y si no, pues es un podcast. Si no entendieron, pues hasta el próximo episodio. Bueno, saludos a todos. Y aprovechando para mandar feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los que me vean, y los que vean este video. ¿Sale? Por lo pronto sería todo. Hasta luego.